con toda esa perspectiva, ¿no?, que tiene, ¿cómo diría, qué diagnóstico daría al sistema nacional actual? Yo creo que el Sistema Nacional de Salud es un buen sistema para lo que decíamos, ¿no? Para la atención a la enfermedad común, que requeriría por economías de escala, que integráramos más cosas. Claro, tienen que tener los accidentes de trabajo hospitales propios para ser atendidos, y esos hospitales solo pueden atender cuando son entidades gestoras de seguridad social. Esos hospitales de las mutuas de accidentes laborales solo tienen que atender a los accidentes laborales, no podrían atender, no podría integrarse como dentro del Sistema Nacional de Salud. Poner un ejemplo, están ahí, pues no, son de otra cosa. Por lo tanto, yo creo que el sistema necesitaría una integración, que eso no quiere decir que las fuentes de financiación de atender el accidente laboral, del seguro escolar, sigan siendo esas fuentes, pero sumarlas al presupuesto del Sistema Nacional de Salud y estar en el Consejo Interterritorial. Porque no, eso, ¿cuáles son las competencias de las comunidades autónomas? Las competencias de la antigua InSalud, las otras competencias, añadiéndole la salud mental, obviamente, y la salud pública. Pero todas esas otras cosas que decíamos siguen siendo competencia de otras instancias que no están dentro del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, lo primero que tendríamos es integrar y poner en una misma bolsa todos los recursos, con independencia de que se mantengan las financiaciones de diferentes situaciones. Y a partir de aquí tendríamos que empezar a plantearnos si el Sistema Nacional de Salud tiene que garantizar la equidad desde el punto de vista de los procedimientos, que todo el mundo haga todo igual, o tiene que garantizarlo desde el punto de vista de los resultados, ¿no? Un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando se discute el calendario vacunal, la discusión es que todos vacunaremos en las mismas fechas, o la discusión debe ser en tal fecha, tal porcentaje de ciudadanos en este país tienen que estar vacunados. Porque ahora cumplir la fecha a mí no me garantiza que la cobertura vacunal deseable de las vacunas obligatorias o deseable de otro tipo de vacunas se haya alcanzado. Pero el objetivo es cumplir con el calendario. Es aquello de prima el procedimiento sobre el resultado. Y organizaciones o sistemas tan complejos como el sistema sanitario, en el que, por mucho que todo sea muy igual, las realidades de cada hospital, aunque sean todos de la misma titularidad, son organizaciones muy complejas, en el que las políticas no tienen que llegar a alcanzar el cómo, creo, ¿no? En el Sistema Nacional de Salud lo que hay que ponerse de acuerdo es decir las políticas, el qué tiene que hacer el Sistema Nacional de Salud y qué resultados tiene que obtener. Y el cómo lo tiene que dejar en manos de aquellos que están los más próximos posibles al problema, ¿no?, que son los gestores, pero claro, no para obtener el resultado que quieran, sino para obtener el resultado que las políticas requieren. Porque si intentamos regularlo todo, pues nos pasa lo que nos pasa. Pero yo creo que nuestro Sistema Nacional de Salud requiere esa integración. Por ejemplo, cuando hablamos de datos sanitarios, pues muchos de los datos de ciudadanos que no están en la cobertura del Sistema Nacional de Salud, la anterior cobertura de la Seguridad Social, no los tenemos. No están. Y por lo tanto, epidemiológicamente, pues tenemos unos datos. Hombre, evidentemente la cobertura es muy amplia, sí, pero la cobertura es universal, pero no quiere decir que la utilización sea universal. Por lo tanto, esos que no utilizan el Sistema Nacional de Salud, o porque no lo utilizan porque se pagan de su bolsillo un seguro privado, o porque tienen un seguro privado pagado con dinero público en el caso de los funcionarios, o porque están obligados a ser atendidos en el ámbito de la salud laboral, o porque están cubiertos por el seguro escolar cuando son niños. Todo eso lo agregamos, y si lo agregamos no tenemos evidencia de que eso sea así, ¿no? Por lo tanto, primero, necesita mucha integración en nuestro sistema, y es muy fácil decir que el problema del Ministerio de Salud está en que lo tiene todo transferido a las comunidades autónomas, sin plantearse cuántas cosas tiene transferidas a otros ministerios. Es decir, cuántas cosas no ha tenido nunca, ¿no? Sino que simplemente se ha quedado. Por ejemplo, otra cosa que habría que resolver en este país: los hospitales públicos siguen siendo propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, no son propiedad ni del Ministerio ni de la Comunidad Autónoma. Los trabajadores, pese a un estatuto un poco especial, el Estatuto Marco, siguen estando en el paraguas del Estatuto Marco de personal estatutario del régimen especial de la Seguridad Social, eran originariamente. O sea, tenemos cosas que desde la ley no se han solucionado. O sea, a nuestro sistema le falta integralidad.
no solo tenemos el problema de las comunidades autónomas. El problema que tenemos en las comunidades autónomas es que hay que regular el resultado que tiene que obtener cada comunidad autónoma. Esa es la equidad. Y hay comunidades autónomas que nunca podrán garantizar un resultado a determinada atención porque no tienen masa crítica suficiente de pacientes. Y por tanto tienen que tener un centro de referencia que no puede estar en su comunidad autónoma porque lo que tiene primar es la equidad de acceso al resultado. Porque yo tengo equidad de acceso al servicio, pero el servicio no me va a garantizar el resultado, eso no es equidad. Pero es importante también que llegue al paciente, que Claro, nos llega a todos, claro, porque es verdad que la ciudadanía claro, pues claro. no... Claro, a los pacientes hay que explicarle. Claro. Y yo creo que tenemos, afortunadamente en este país, cada vez un modelo asociativo de pacientes con un alto grado de conocimiento y con una cierta profesionalización en muchos de sus niveles, ¿no? Y lo entienden bien, ¿no? Lo entienden muy bien, ¿no? Cuando hablamos de la dificultad de acceso de la medicación de innovación, pues claro, mire, es que en esta comunidad hay barreras, más que en esta otra. Muy bien, ahora vamos a ver si las barreras son un problema para el resultado o no. Hábleme de resultados. No hablemos de procedimientos. Si evidentemente los resultados no son buenos, de uno respecto a otro, habrá que revisar los procedimientos. Lo que no vale es solo hablar de procedimientos, ¿no? El mismo problema que tenemos en el sistema sanitario cuando hablamos de la incorporación del medicamento. Yo al medicamento no le pondría barreras a la entrada, se las pondría a la salida. Yo decía en mi época de consejero que yo no quería comprar medicamentos, yo quería comprar lo que hacían los medicamentos. Y por lo tanto tenemos que buscar un sistema en el que la contraprestación que reciba aquel que produce un medicamento sea en función de lo que el medicamento tiene como resultado. Porque el resultado, cuando lo trasladas al uso general, pues no difiere mucho, pero no es el mismo que los resultados que han permitido que ese medicamento sea comercializable, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que intentar que el medicamento deje de ser concebido, porque lo es así administrativamente, como un suministro. Claro, un suministro, ¿cómo se paga? Se paga por unidades, por volúmenes, y en el caso del medicamento por peso no, pero se da por unidades y volúmenes. Y por lo tanto, fíjate Marta, si tenemos cosas a reformar en el sistema que no le llegan al ciudadano de a pie, que hay que explicarse al ciudadano de a pie, pero que en mi caso, y me consideraba una persona del sector sanitario cuando llegué a la administración, las conocí cuando estaba dentro de la administración. Y yo me preguntaba, ¿y esto por qué pasa? ¿No? Y ahora sí pusimos en marcha en mi época, en Cataluña y en otras comunidades de España, ¿no? Aquello que llamamos los acuerdos de riesgo compartido, que a mí me gustaba llamarlo de beneficio compartido, porque no arriesgarse ni la administración, ni el enfermo, ni el laboratorio, ¿no? En todo caso, se beneficiarán de un buen resultado el paciente, le costará menos dinero al sistema y el laboratorio tendrá un activo social de resultado que le permitirá seguir haciendo otras cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchas cosas a revisar, muchas. Y ha sido la pandemia es una oportunidad. Ahora hablamos menos de todo eso. Ahora, desgraciadamente, tenemos otra cosa que provocarnos, que es una guerra, que es una tragedia social, una guerra. Yo creo que es una tragedia humana, porque que el ser humano sea capaz todavía de hacer guerras en el siglo XXI, pues algo no hemos, en la evolución algo va retrasado. Pero todo eso nos lastra muchas cosas. Cuando hablamos de que han cambiado cosas, ¿no? A ver, los médicos curamos pocas cosas, esa es la verdad. Pero sí que hemos conseguido, con el apoyo de los investigadores y trasladándolo a la clínica, hemos conseguido que muchas enfermedades que nos pronosticaban una esperanza de vida corta, pues hayamos conseguido que esa esperanza de vida sea mucho más larga y que nos podemos morir con una enfermedad y no de esa enfermedad, lo que cambia el patrón de la atención que debemos recibir. Si ya no se trata de que cojo una enfermedad, te la trato, te mueres o sobrevives, sino que te la trato, te la cronifico, entre comillas, pero te voy a tener que atender siempre. Y por tanto, la demanda de servicios sanitarios ya no solo se puede regir por el parámetro de incremento de las poblaciones, sino que tiene que regir por el incremento de demanda que esas poblaciones tienen. Y a eso le llamamos envejecimiento, que no es cierto. El envejecimiento es saludable. Lo que nosotros tenemos una mejora en nuestra esperanza de vida que es de supervivencia en un porcentaje muy alto. No envejecemos biológicamente y tenemos que tener una atención a nuestro envejecimiento, sino que vivimos más años con una, dos o tres enfermedades.
Y eso requiere una orientación diferente del sistema. Y vuelvo a lo que decíamos al principio. Pero en cambio el sistema tiene cajones para dar respuesta, ¿no? Un cajón se llama primaria, un cajón se llama especializada, otro cajón se llama transporte sanitario, es decir, ¿no? Entonces hay que hacer virtuosismo organizativo para tener servicios integrados, porque los dineros están puestos en esos cajones, no están puestos en transversal, ¿no? Cuando se dice, no, bueno, el dinero tendría que estar, entre comillas, en el bolsillo del ciudadano, calcular lo que el ciudadano tendría que gastarse en función de la epidemiología que tiene aquel territorio y ponerlo en alguien que lo distribuya desde el punto de vista de gestionar los servicios. No lo coloques en el hospital, en el centro de atención primaria. Todo eso sigue siendo así formalmente, pero afortunadamente hay mucho bottom-up, mucha iniciativa en la base que permite que hagamos adaptaciones, ¿no? Pero claro, todo eso crea una tensión porque estás intentando darle una plasticidad a algo que no la tiene. Y cuando hablamos de que tiene que hacer la atención primaria le tenemos que cambiar el nombre de entrada, le tenemos que llamarle primer nivel de resolución, como hacen en Latinoamérica, ¿eh? Es el primer nivel donde hay que resolver muchas cosas. Pero en cambio seguimos confundiendo el hábitat con la prestación. No te pueden dar atención especializada en un hábitat que es un centro de atención primaria. O no te pueden dar atención de familia en un hábitat que es un hospital. Claro, todo eso ha cambiado. Hay grandes defensores de lo que se llama el hospital líquido, ¿no? El hospital no es un edificio, no es una estructura, son unos recursos de conocimiento. Igual que la atención primaria, son unos recursos de conocimiento que pueden operar en el centro, en el domicilio, en el domicilio colectivo que puede ser una residencia, pero seguimos encajonados en que el hábitat, ¿no? El hábito hacia el monje, pues no. No debería en este caso el hábito hacer al monje en salud.